Sí que es cierto que, por una parte, en la mayoría de los casos, la lengua familiar va a ser la lengua dominante del niño, ¿sí? No siempre se cumple, ¿sí? Depende un poquito pues, del contexto, depende de quizás pues, este niño tenga más de una lengua familiar y luego otra en el entorno escolar. Entonces, dependen de muchísimos factores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto es algo que las familias siempre creen, y de hecho, no es que lo creen por creerlo, es porque hay maestras o maestros que desgraciadamente no están lo suficientemente actualizados ni formados en este tema del multilingüismo, y que muy rápidamente le echan la culpa a el niño tiene otra lengua en casa. Claro que es eso lo que está pasando. nosotros también tenemos que ser modelos multilingües. Damos por sentado que nos están entendiendo, esto es lo que tienes que hacer, cuando en realidad ellos necesitan un tiempo de procesamiento o necesitan que nosotros seamos más específicos o que los profesores o educadores sean específicos. Entonces, no se debe ser precoz en todo lo que es la diagnosis de este niño tiene problemas de aprendizaje, o llegar a conclusiones rápidas, ¿no?, sobre cómo aprende un niño u otro, porque realmente ellos están pasando por un proceso también de aprendizaje y pueden tener dificultades que imiten lo que son las típicas dificultades en el aprendizaje, pero en realidad lo que están haciendo es aprender la lengua. Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy otra vez me acompaña mi colega y amiga Amelia Sevilla, y vamos a estar hablando de cuáles son los retos más comunes que nosotros los padres de familia tenemos al criar no solo en varias lenguas, sino tener que enseñar a los niños a leer y a escribir en varias lenguas. Así que, Amelia, preséntate otra vez muy rápidamente para nuestro público, y vamos a iniciar hoy esta conversación un poco más relajada que el video anterior, es decir, tal vez menos científica. Vamos a ver cosas más prácticas, errores que los padres de familia cometemos, o estos retos y cómo enfrentar esos retos. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu podcast, es un honor y estoy encantada de estar aquí contigo. Me llamo Amelia Sevilla, soy mamá española de 2 niños multilingües, soy profesora, psicopedagoga y tengo un interés particularmente especial en todo lo que se refiere a la educación multilingüe. He trabajado durante más de 15 años en colegios multilingües, multiculturales y bueno, pues con Rebeca decidimos un poquito unir estas dos vertientes de enseñanza de lenguas con la psicopedagogía, con todo lo que se refiere a cómo aprendemos, qué errores o qué dificultades existen a la hora durante este proceso y bueno, pues esto es. Estoy encantada de estar aquí. Gracias. Amelia, empezando por todo lo que son retos, ¿verdad? O sea, hay muchos desafíos que como padres nos enfrentamos. Yo, gracias al cielo, tuve tu ayuda de principio a fin con mi hija mayor, que ya tiene 10 años, pero si nos enfocamos un poco, o yo me enfoco en lo que me cuentan las familias en mis asesorías, o los mensajes que yo recibo siempre de ustedes en Instagram. Rebeca, ¿cómo hago? Inicio con esto, con esta otra lengua. Esta sería la primera pregunta, o sea, ¿con cuál lengua iniciamos el proceso? Uh-huh. Bueno, pues como todo en todos los aspectos relacionados con la educación multilingüe, no existe una regla fija o una regla que se aplique en todos los casos. La ciencia lo que nos diría es que empecemos con la lengua del pensamiento, es decir, la lengua en la que el niño procesa la información, porque va a ser más fácil para él que una lengua que sea completamente ajena. ¿Vale? Como decir digamos, la lengua dominante. La lengua dominante, esto es, ¿sí? A esto nos referimos, la lengua que mejor el niño pues maneja en su día a día, también de expresión oral, ¿verdad? Y bueno, como decías tú, en la lengua que el niño piensa más fácilmente. Cuando hablamos de niños bilingües que tienen bastante parejo esto, en general uno ve muchas veces la tendencia
¿Crees que puedan los padres cometer algún error empezando, por ejemplo, por la lengua familiar, la que no es de la escuela? ¿Es malo iniciar por la lengua familiar, por ejemplo? No, para nada, no es malo. Sí que es cierto que, por una parte, en la mayoría de los casos, la lengua familiar va a ser la lengua dominante del niño, ¿sí? No siempre se cumple, ¿sí? Depende un poquito pues, del contexto, depende de quizás pues, este niño tenga más de una lengua familiar y luego otra en el entorno escolar. Entonces, dependen de muchísimos factores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto es lo que la ciencia nos dice, pero muchas veces no se puede cumplir por circunstancias, ¿sí? Porque pues, la lengua de instrucción en el colegio no coincide con las lenguas que tenemos en casa. Y esto pues, no está mal y se han visto casos de éxito enseñando la lengua de instrucción del colegio. Por otra parte, un profesor sí que está capacitado para enseñar a leer y escribir. Ellos sí son los maestros y ellos sí tienen la formación de hacerlo, ¿sí? Entonces, pues depende un poquito, ¿no? Si nosotros como padres sentimos que podemos iniciar ese proceso y que nuestro niño nos lo está pidiendo, esto es importante también, ¿no? No lo vamos a forzar. Él nos está diciendo, mamá, que escribe, que puedo leer esto o que pone aquí, y poquito a poco vamos enseñándole esta combinación de letras o así es como se dice en español o cómo se escribe, pues no hay ningún problema. Al contrario, estamos un poquito iniciándole en el proceso que ellos van a hacer en el colegio. Entonces, Esto, claro, y importante para todos ustedes saber que esto no va a sabotear el proceso de la lengua del medio social, la lengua de la escolarización. En el caso de mi hija, ella aprendió primero el alemán. Pero ya en casa habíamos iniciado, tengo que decir, algunas cositas de conciencia fonológica, es decir, cómo suenan ciertas letras en español, y esto nos ayudó, es más, le ayudó a ella bastante también después en el alemán. Yo sé que según la combinación de lenguas, pues puede ser que las transferencias más bien como interrumpan ahí, pero muy rápidamente, y esto dejárselo claro a las familias, muy rápidamente el niño reconoce cuando está en un proceso de lectoescritura, en esta lengua es de esta manera, esta letra suena de esta forma, mientras que en la lengua de mamá pues suena de manera diferente. Y bueno, tú nos explicabas con una niña que se llama Julia. ¿Y cómo fue lo que dijiste? Sí, ella sabe que en español es Julia y en inglés es Julia, entonces sabe diferenciar con este pequeño ejemplo tan simple que la J se pronuncia así de esa manera en español y G en inglés. Entonces ellos mismos se dieron cuenta de las diferencias, del contraste entre las dos lenguas. Las transferencias, como tú has dicho, van a existir, ¿sí? Pero ahí en ese momento estamos nosotros para decir, mira, no, en español se hace así, en alemán es de otra manera o en inglés es de otra manera. Otro de los retos que yo veo es que muchas familias no saben qué es normal, obviamente, y o sea, lo que quiero decir es que es normal no saberlo, y por eso te tenemos a ti aquí. ¿Qué es normal y cuándo pedir ayuda? ¿Qué tipo de ayuda pedir en este proceso? Y te pongo un ejemplo de una amiga con su hijo ya pues está en la edad correcta, entre 7 y 8 años. Para los que no han visto el primer video de la entrevista con Amelia, se los vamos a dejar linkeados por aquí. Así que sería bueno que vean primero ese video y después se vengan a este. Y si ya están aquí, tranquilos, pero que sepan que existe otro video de este contenido también. Entonces, esta amiga, bueno, su hijo ya en la edad correcta para adquirir, para aprender a escribir, aprende a escribir en alemán fuera de casa. Ella está empezando el proceso en español dentro de casa. Y lo que pasa es que empieza a ver dificultades como al niño le cuesta mucho en lo que es motora, coger el lápiz y le duele, ¿verdad? Entonces ya por ahí
empezó ella como a tener unas banderitas y decir, ¿le pasa esto también a tu hijo que le duelen? No. Bueno, eso. Más, ya en segundo grado sigue combinando, digamos, o confundiendo la B y la D, ¿verdad? A veces hasta la P. Ajá, exacto. ¿Cuándo pedir ayuda y cuándo saber? Porque tú nos acabas de decir, o sea, las transferencias son normales, pero ¿hasta qué punto? Ya. Aquí hablamos siempre de el proceso de lectoescritura, de aprendizaje, normalmente ocurre entre la ventana de los 5 y 7 años. Puede empezar antes o depende del sistema en el que nos encontremos o de la tradición de cada país, puede empezar antes. Tradicionalmente, además, en España o en países de habla hispana se comienza bastante pronto en la educación infantil se empieza ya con la lectoescritura, que no es malo, pero quizás no todo el mundo, no todos los niños van a estar preparados para ello, ¿sí? Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, normalmente se espera como hasta los 7 años para hacer cualquier tipo de evaluación psicopedagógica o cualquier tipo de diagnosis, ¿eh? Sí que es cierto que a veces se confunden algunos de los hay algunos signos que pueden dar pie a confusión en todo lo que respecta a cualquier tipo de dificultad en el aprendizaje. Pero nunca va a ser el multilingüismo el factor que determine esto. ¿Sí? Gracias por aclararnos esto, porque esto es algo que las familias siempre creen y de hecho no es que lo creen por creerlos, porque hay maestras o maestros que desgraciadamente no están lo suficientemente actualizados ni formados en este tema del multilingüismo y que muy rápidamente le echan la culpa a el niño tiene otra lengua en casa. Claro que es eso lo que está pasando. Y me encanta que lo hayas aclarado porque familias no se trata de que nuestros hijos tengan otra lengua en casa, ¿verdad? Pues como sucede en el desarrollo del lenguaje, que un niño multilingüe puede tener dificultades del lenguaje, al igual que uno monolingüe, ¿verdad? Así sucede en la lectoescritura, que puede haber alguna dificultad de aprendizaje sin que se tenga que demonizar la otra lengua. O sea, esto se lo digo viéndolos a los ojos para que ustedes estén tranquilos, porque si hay una persona formada en bilingüismo y multilingüismo que conoce el cerebro bilingüe o multilingüe de un niño y está de verdad fit en este tema, va a saber exactamente qué. Exacto. Uh-huh. Sí, así. Muchas gracias por aclararlo. Ahora, hay otros errores que yo voy viendo, que yo, por ejemplo, con amigas también, ¿verdad? Que me cuentan y obviamente vienen a mí porque, Rebe sabe algo de multilingüismo, voy a preguntar, y yo siempre me voy a Amelia porque, claro, este no es mi ámbito de especialidad, pero una de las cosas que yo veo es que los niños mezclan, entonces, y como decíamos, hay estas transferencias, la mamá se vuelve loca, piensa que esto no es normal y empieza a regañar al niño. Entonces, por un lado, tenemos dos errores, por decir así. Sí. Pensar que estas transferencias no son normales y que ya el niño debe escribir con una ortografía a la Real Academia. Y por otro lado, el regañar al niño. Por usar las dos lenguas. Exactamente. ¿Cómo manejar esto? Porque claro, en algunos momentos debe ser frustrante y uno se preocupa. ¿Y cómo le va a escribir así a la abuela escribiendo? Por ejemplo, un día que mi hija escribió luz, escribió L-U-C, ¿verdad? La verdad, bastante cerca. Sí, porque ya sabe, la C y la Z se intercambian, pero ahí no, ¿verdad? No lo hizo. ¿Cómo corregir de manera gentle? Respetuosa. Sí. Esto está relacionado un poco con nuestras expectativas con respecto a nuestros hijos, ¿sí? Lo hemos dicho, no sé si lo mencioné en el podcast anterior, que nuestros hijos no son cerebros monolingües dentro de un multilingüe, ¿sí?
las transferencias van a ocurrir. De hecho, es lo normal que ocurran porque están pasando estas conexiones cerebrales que son muy positivas para el desarrollo del cerebro en general de una persona. Entonces, lo importante es que si estas transferencias ocurren, corregir de manera gentle, como decías tú, o decir, bueno, en español es así, en alemán es así, ¿vale? No penalizar el uso de las dos lenguas en casa, porque va a ser lo más natural para el niño. Quizás cuando hable del colegio, le hará de la lengua del colegio o la lengua del colegio, y cuando hablemos de, pues qué sé yo, de un entorno, de un ámbito un poquito más familiar, igual pasará al español en nuestro caso. Nosotros también tenemos que ser modelos multilingües, ¿sí? Yo en mi caso también he visto familias en los colegios en los que los hijos traducen a los padres. Tampoco será ese quizás el modelo más apropiado. Obviamente las circunstancias familiares de cada familia son únicas y especiales y no vamos a juzgar nada, pero es positivo ser modelos de aprendizaje multilingüe y utilizar las dos lenguas, pues ¿por qué no? ¿Sí? Las mezclas van a ocurrir, ¿ok? Mis hijos hablan Spanglish muchas veces y ya les digo, bueno, si queréis que esto sea vuestro idioma entre vosotros, vale, pero está bien, pero sabed que estáis mezclando los dos, ¿sí? Y sabed diferenciar las dos lenguas. Claro, o a la hora de escribir, ay, mira, por ejemplo, mi reacción fue como, qué divertido es que escribiste, sí, ¿verdad? En lugar de decir, no, así no se hace. Así no se hace, ¿verdad? Sí, pero y sí que es cierto que aunque en ocasiones mezclen, porque saben que la otra persona entiende las dos lenguas o las tres lenguas, por ejemplo, esto nunca ha pasado con mi familia, porque en mi casa se habla español, ¿no? Con mis padres, por ejemplo. Nunca han mezclado con ellos, o sea que los niños saben. Pero a la hora de escribir es otra cosa, porque, por ejemplo, mi hija le escribe cartas a mi mamá, muy tiernas, intercambia, por ejemplo, los sonidos de J, sí, porque claro, ella escucha que en español joya, ¿verdad? O no sé, jugar, y a veces antes ya no. Sí. Cuando estaba empezando escribía con el alemán CH, porque tiene ese sí, sonido. ¿Y qué hiciste tú en ese momento? Si ya no lo hace. Ajá, ya no lo hace, claro, sí. Hubo momentos que le corregí, le dije, claro, ay, mi amor, claro, lo que hiciste fue conectar. Eso fue súper inteligente, porque lo que hiciste fue conectar que en alemán se pronuncia así, y tú conocías que en alemán se escribía así, pero en español lo escribimos de esta manera, con la J. Y viste que ocurrió de manera natural, ¿no? Exacto. Sin necesidad de ser punitivos o ser los maestros en casa. Sí, y tengo que decir que duró su tiempo en este proceso para quitarse el CH. Y entonces, por ejemplo, ella tiene un basurerito en casa que dice chocolate, ¿verdad? Y ese basurero tiene CH. Y ahí yo le dije, mira, ¿qué dice ahí? Y ella sabe. Entonces me dice chocolate. Y yo, ¿y cómo suena la CH en español? Che. Y yo, ajá. Entonces, cuando escribimos el CH como en la palabra joya, lo que estás diciendo es choya. Y de ahí la importancia también, ¿no? Del input, de estar también rodeado de un entorno rico en palabras en español y también en alemán en tu caso, ¿no? Pero en casa va a ser más el español y pueden hacer el contraste. Total. Y eso que tú nos decías también en el podcast anterior de promover de alguna manera que el ambiente del niño esté pues lleno de palabras, y yo creo que no es que tenemos que inventarnos la rueda y empezar a decorar todo con palabras en español, pero sí están en este proceso, ¿por qué no ponerle letreritos a las cosas? Sí, en la cocina, en el cuarto, como tú decías, en la ropa de los niños, como tipo Montessori, que aquí están las medias, aquí están los pantalones, y ese tipo de cosas de manera inconsciente. Ya el niño, cuando está en la edad, tiene el interés, empieza por curiosidad natural a preguntarnos, ¿y aquí qué dice? ¿Y qué es esta letra? ¿Y cómo suena? Sí. Y de hecho lo que ocurre en muchas ocasiones es que, o por ejemplo en mi caso en mis niños lo que he visto es que
el español es mucho más fácil que el inglés. Entonces, pues disfrutan aprendiendo o disfrutan parte de este proceso porque les resulta mucho más fácil. Al ser una lengua más transparente, como mencionamos en el podcast anterior. Claro, claro. Muy bien, aquí hablamos de retos y un poco ya nos metimos como a errorcitos, ¿verdad? Que nosotros los padres de familia a veces pues tenemos o cometemos con nuestros niños en este proceso. Ahora, en niños bilingües sucesivos y para el público general, ¿qué es un niño bilingüe sucesivo? Es aquel niño que aprende primero una lengua dentro de casa, una lengua familiar, y luego inicia un proceso de adquisición de una segunda lengua fuera de casa, ya sea en el kinder con los cuidadores del kinder o en la escuela. La mayoría en nuestros países, digamos en Estados Unidos, aquí en Europa, pues son niños que más o menos a partir de los 3 años, a no ser con excepciones que hagan homeschooling, ya empiezan a tener contacto con esa segunda lengua que es la lengua del medio social, pero en casa todo se maneja en la lengua familiar. Este tipo de familias tiene mucho miedo y una de las dificultades más grandes de estas familias es cómo apoyo el proceso de esa lengua al medio social. Muchas veces tan siquiera nosotros la hablamos o esas familias a veces me dicen, Rebeca, yo no sé cómo, ¿verdad? No me siento tan cómodo, ¿no? Expresándome la lengua del entorno escolar o de la comunidad que es mi lengua materna. ¿Cómo apoyar a esos niños que dentro de casa tienen una lengua familiar y fuera de casa se enfrentan a un proceso de escolarización en una lengua que todavía no dominan? Sí, este tipo de casos es bastante común, ¿sí? Más común de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque estos niños que son bilingües sucesivos van a tener mejor comprensión que expresión, por ejemplo. Es decir, la comprensión va a ir primero antes de la expresión escrita o expresión oral. Van a quizás dominar más la lengua oral que la lengua escrita. ¿Sí? Es posible que tengan dificultades siguiendo instrucciones, pues porque no comprenden todo o porque simplemente, igual que nos pasa a nosotros, quizás solo pues pillamos palabras clave y bueno, de ahí pues hacemos sentido a lo que nos han dicho, ¿no? Y de esto yo tengo una anécdota que me ocurrió este verano. Bueno, fue con mi niño de 4 años. Estaba en casa y entonces él venía de la piscina. Entonces le dije, quítate el bañador, echa agua en el baño y pon el bañador ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Se quitó el bañador, lo puso en la taza del váter y tiró de la cadena. Y entonces yo seguí allí y dije, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, pues no sé, es lo que tú me has dicho que haga. O sea que en mi caso él entiende perfectamente el español, pero claro, era una instrucción que yo le di que tenía diferentes pasos y esto ocurre siempre, yo lo he visto como profesora también, damos por sentado que nos están entendiendo, esto es lo que tienes que hacer, cuando en realidad ellos necesitan un tiempo de procesamiento o necesitan que nosotros seamos más específicos o que los profesores educadores sean específicos. Entonces, no se debe ser precoz en todo lo que es la diagnosis de este niño tiene problemas de aprendizaje o bueno, pues eso, poner algún tipo de tag o algún tipo de o llegar a conclusiones rápidas, ¿no? Sobre cómo aprende un niño u otro, porque realmente ellos están pasando por un proceso también de aprendizaje y pueden tener dificultades que imiten lo que son las típicas dificultades en el aprendizaje, pero en realidad lo que están haciendo es aprender la lengua, ¿sí? Y es un proceso que lleva tiempo. Entonces nosotros estamos allí para apoyarles en todo lo que podamos, sobre todo lo que es en el desarrollo del vocabulario y sobre todo aquí más metiéndome
en materia, quizás más desde el punto de vista escolar, a partir de secundaria, cuando ya empiezan a manejar un vocabulario un poquito más específico a las asignaturas, y aquí ya nos metemos en el CALP, que lo mencionamos en el podcast anterior, ¿no? Ese lenguaje académico, pues obviamente van a tener esas carencias. Se tiene que enseñar ese vocabulario de manera específica. Y ya está, en realidad luego van a ser piezas que ellos van a poner juntas y van a poder ejecutarlo si saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué podemos hacer en el caso de que estemos viendo que realmente sí hay algún tipo de dificultad, que nuestro hijo de verdad ya está en una edad o en un momento del proceso donde ya debería dejar de mezclar, digamos, confundir letras, etcétera, o no sé, ya vemos que hay algo que no está tan normal, ya la maestra nos va también, porque las maestras ven esto? ¿Qué hacemos en estos casos? Sí, lo primero y fundamental es tener una comunicación abierta y clara con los colegios, ¿sí? Entre las familias y los colegios. Hacerles partícipes de nuestra realidad, de nuestro perfil lingüístico, de las características de nuestros niños y de quizás de posibles dificultades a las que se puedan enfrentar. Y yo en este sentido, entonces, haría hincapié en una instrucción con más propósito del vocabulario. ¿Sí? Darles los ladrillitos que nuestros niños van a necesitar para expresar lo que ellos están aprendiendo. ¿Sí? Y esto creo que es útil también para profesores o maestros que nos estén escuchando. La instrucción del vocabulario de una manera más explícita, porque quizás sea una de las dificultades que nuestros niños multilingües tengan que enfrentar, porque quizás no han tenido este input fuera de casa. No han visto este tipo de vocabulario o terminología antes o fuera de casa y necesitan ese refuerzo. Eso, excelente que lo aclares, porque es una de las, a veces hasta recomendaciones de los profesionales. Entonces es importante saber que no todos están capacitados en el tema de bilingüismo y hay que si estamos viendo este tipo de dificultades, lo mejor sería también consultar con una persona, no solo el profesional del área, sino que tenga también una idea de multilingüismo en la infancia o en los procesos, digamos, de aprendizaje de lectoescritura. Respecto a esto, familias, nosotras dos creamos una guía. Es una guía con los 3 pasos iniciales para empezar el proceso de lectoescritura en casa, específicamente pues, con el español. Así que si ustedes están interesados, quieren aprender más sobre esto, en la descripción de este episodio van a tener el link para que se inscriban y puedan recibir la guía totalmente gratis. Es una guía gratuita y ahí adentro de la guía ustedes van a encontrar una información más profunda acerca del curso que creamos Amelia y yo, que es de lectoescritura, enseñar la lectoescritura del español en casa, para niños multilingües, para niños hablantes de lengua de herencia, que son niños que tienen unas características pues diferentes a niños monolingües, por ejemplo, y hay que tener en cuenta todo esto que nosotros como familias con trasfondo migratorio pues traemos en nuestra mochilita, ¿verdad? Entonces, aquí van a tener toda la información para que puedan verla en calma. Y la última cosa que te quería preguntar, Amelia, de nuestro curso, porque bueno, Amelia lo grabó ella, algunas partes, algún bonus es también conmigo, ¿verdad? El de Back to School, a donde les damos estrategias o yo les doy estrategias de cómo mantener la lengua de herencia, mantener la lengua familiar cuando afuera pues los niños ya están en un proceso de escolarización y estos procesos tienden a ser muy fuertes y a influir la lengua minoritaria. ¿Puedes resumirnos un poquito de cuáles son los puntos más importantes que tocamos en el curso y que después ya las familias puedan ir a ver con tranquilidad toda la información?
Sí, claro. En el curso lo que hacemos es traer toda la evidencia científica, toda la fundamentación científica, pero aplicarla a actividades, estrategias, herramientas en el día a día. Hacer la ciencia accesible a las familias, ¿no? Y darles pues, pequeños consejos, cositas que se pueden hacer, que se pueden integrar en el día a día para que este proceso pues, sea más orgánico y más fácil para todos, ¿sí? Entonces, pues hablamos un poquito de cómo lee nuestro cerebro, cómo lee, como el proceso de escritura, los requisitos previos que se necesitan, el énfasis en el desarrollo de la lengua oral, cómo empezar, qué métodos existen, actividades para antes de coger el lápiz y más tarde para desarrollar la lectoescritura según la etapa en la que se encuentre el niño. Y bueno, la verdad es que no pretendemos que sea un currículum que se pueda aplicar en una circunstancia concreta, sino que son más bien estrategias, ideas aplicables para cualquier tipo de familia o de realidad. Y bueno, esperemos que sea provechoso. Lo hemos hecho con mucho cariño y tiempo y nada, estamos aquí para ayudar. Claro, así que mil gracias, Amelia, por haber estado acá, por haber compartido también más de tu conocimiento. Y si ustedes tienen preguntas, lo que sea, déjenlas en los comentarios de este episodio, en la descripción, y con mucho gusto Amelia o yo vamos a empezar a responderles. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por invitarme al podcast. Ha sido un placer y nada, estamos en contacto. Excelente. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.